Nunca olvidaré la forma en que la puerta del cuarto 27 se abrió aquella madrugada, ni el sonido del monitor apagado que empezó a emitir un bip irregular, como si un corazón fantasma decidiera latir una última vez, ni el frío que recorrió mi espalda, ese frío que no viene del aire acondicionado ni de las ventanas abiertas, sino de algo más profundo, algo que se clava en los huesos y te hace sentir que alguien acaba de deslizar hielo por dentro de tu columna vertebral, por dentro de tu uniforme, por dentro de tu propia piel. Eran exactamente las 3 de la mañana cuando escuché mi nombre pronunciado en voz baja desde un pasillo que yo sabía, con absoluta certeza, que estaba vacío. No era un susurro humano, no era un paciente desorientado pidiendo ayuda desde su cuarto, no era una compañera llamándome para que la ayudara con alguna emergencia. Era algo diferente. Era como si alguien que conocía la forma exacta en que yo respiro, la cadencia precisa de mi voz, el tono específico que uso cuando estoy cansada, hubiera intentado imitar mi nombre desde el otro lado de la oscuridad. Como si algo hubiera estado escuchándome durante semanas, estudiándome, aprendiendo cada detalle de mi existencia para poder reproducirlo con exactitud escalofriante. Yo estaba sentada en la estación de enfermería, revisando las hojas de evolución del turno, tratando de mantenerme despierta con el café tibio que ya había perdido todo su sabor. Era una noche como cualquier otra en el hospital regional, o al menos eso pensaba. El silencio pesado que siempre se instala después de la medianoche, ese silencio donde puedes escuchar el zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional pitido de algún monitor en los cuartos. Nada fuera de lo común, nada que me hiciera pensar que esa sería la noche que cambiaría para siempre mi forma de ver ese pasillo, ese hospital, ese trabajo que había amado durante años. Y entonces lo escuché. Un golpe suave en la puerta del cuarto 27. Un golpe, una pausa larga donde el silencio se volvió aún más denso y luego otro golpe. No era el tipo de golpe que hace alguien que necesita ayuda urgente. Era metódico, deliberado, como si quien estuviera del otro lado tuviera todo el tiempo del mundo. Como si supiera que yo iba a escucharlo, que iba a reaccionar, que iba a levantarme de mi silla e ir a investigar. Me giré lentamente hacia el pasillo, sintiendo cómo el estómago se me contraía con una sensación que no podía explicar. Trataba de recordar si había dejado esa habitación con la puerta entreabierta cuando hice mi última ronda, pero estaba completamente segura de que no. El paciente que había estado en ese cuarto, un señor mayor de 68 años, diabético, con insuficiencia cardíaca avanzada, había fallecido apenas 4 horas antes, a las 11 de la noche. Yo misma había estado presente. Había sostenido su mano mientras daba su último suspiro. Había apagado el monitor. Había cubierto su cuerpo con la sábana. Había cerrado la puerta y puesto el letrero de habitación en proceso de limpieza hasta que vinieran a trasladarlo a la morgue en la mañana. La cama debía estar vacía. La habitación debía estar fría, silenciosa, apagada, esperando. No había ninguna razón lógica, ninguna explicación razonable para que esa puerta se moviera, pero se movía. El golpe se repitió, esta vez más insistente, más fuerte, como si alguien adentro quisiera asegurarse de que yo lo escuchara bien, de que no pudiera ignorarlo, de que no pudiera convencerme de que había sido producto de mi imaginación o del cansancio acumulado de tantas noches sin dormir bien. Me levanté de la silla con las piernas temblando. Cada paso que daba hacia ese cuarto se sentía como caminar contra una corriente invisible. El aire se volvía más pesado con cada metro que avanzaba. Me acerqué con la mano sudando alrededor del pomo de la puerta, sintiendo cómo el metal frío se pegaba a mi palma húmeda. La luz del pasillo parpadeó justo en ese momento, y en ese breve instante de oscuridad que duró apenas una fracción de segundo, sentí que había una sombra de pie justo detrás de mí. No la vi directamente, fue más una sensación, una presencia que ocupaba el espacio a mis espaldas. Cuando volteé con el corazón acelerado, no había nadie. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por esas luces fluorescentes que siempre hacen que todo se vea más enfermizo, más muerto. Pero la sensación permaneció,
pegada a mis hombros como manos invisibles, respirándome en la nuca como si algo estuviera inclinado sobre mí, observándome con una atención que me hacía sentir expuesta, vulnerable, pequeña. Respiré hondo, tratando de calmarme, y empujé la puerta del cuarto 27. Se abrió con un crujido largo que resonó en el silencio como un lamento. El olor que salió de la habitación me golpeó de inmediato. Era desinfectante mezclado con algo más frío, más antiguo, como humedad atrapada por años en un sótano cerrado, como olor a tierra mojada mezclada con metal oxidado, como el olor de las cosas que han sido olvidadas durante demasiado tiempo. La cama estaba hecha, perfectamente estirada, cada arruga alisada con precisión casi obsesiva, el monitor apagado, su pantalla negra reflejando débilmente la luz del pasillo, las cortinas cerradas, sin el más mínimo movimiento. Todo era normal, todo estaba en su lugar, excepto por un detalle que hizo que mi respiración se detuviera. Alguien había movido la silla del acompañante hasta colocarla justo al lado de la cama, en el lugar exacto donde un familiar se sentaría para velar a un enfermo, como si alguien hubiera estado sentado ahí, observando la cama vacía, esperando algo. Di un paso dentro de la habitación. Mis zapatos resonaron contra el piso de linóleo con un sonido que parecía demasiado fuerte en ese silencio antinatural. Y entonces sucedió algo que hizo que cada músculo de mi cuerpo se tensara. La puerta se cerró detrás de mí. No de golpe, no con violencia. Se cerró con suavidad, lentamente, como si una mano invisible la hubiera empujado con cuidado, como si alguien quisiera asegurarse de que yo no pudiera salir corriendo fácilmente. Mi respiración se aceleró. El aire de la habitación era denso, casi sólido, difícil de tragar. Cada inhalación dolía, como si cada molécula de oxígeno estuviera contaminada con algo que mi cuerpo rechazaba instintivamente, algo que no quería entrar en mis pulmones. Me giré para abrir la puerta, mis dedos ya extendidos hacia el pomo metálico, pero antes de que pudiera tocarlo, antes de que pudiera siquiera rozarlo, escuché una voz junto a mi oído, tan cerca que sentí el aire moverse contra mi piel. «No era tu turno», dijo la voz. Era femenina, baja, dolorosa, como si viniera de alguien que llevaba mucho tiempo sin hablar, de alguien cuyas cuerdas vocales se habían oxidado con el silencio de años o décadas. El cuerpo se me paralizó por completo. No podía mover las manos, ni los pies, ni siquiera parpadear. Era como si algo hubiera tomado control de mi sistema nervioso, congelándome en el lugar. La voz había salido literalmente detrás de mí, a centímetros de mi oreja, con tanta cercanía que debería haber sentido el aliento de quien hablaba. Sentí el aire helado rozarme el cuello, deslizándose por mi piel como dedos de hielo, y algo dentro de mí se rompió. Di un salto hacia adelante, respirando entrecortado, con el corazón golpeándome las costillas tan fuerte que pensé que iba a salirse de mi pecho. Miré alrededor desesperadamente, girando sobre mí misma, tratando de encontrar algún movimiento, cualquier forma humana, cualquier explicación racional para esa voz. Pero el cuarto estaba vacío, completamente vacío. Vacío según mis ojos, pero no según mi cuerpo, porque mi cuerpo sabía, con esa certeza primitiva que va más allá de la lógica, que algo estaba ahí. Algo que no necesitaba forma física para hacerse sentir, algo que ocupaba el espacio de una manera que mis ojos no podían percibir, pero que cada nervio de mi piel registraba con absoluta claridad. El monitor apagado emitió un bip suave, un solo pitido que rompió el silencio como una aguja atravesando tela. Era completamente imposible. El aparato no estaba conectado a nada, no había ningún cable enchufado, no había ninguna fuente de energía, y sin embargo, ahí estaba ese sonido, claro e innegable. Me acerqué con pasos lentos y temblorosos, tratando de convencerme de que era una falla eléctrica, algún resto de batería interna, alguna explicación técnica que pudiera devolverme la sensación de que el mundo seguía siendo un lugar lógico y predecible.
pero cuando toqué la pantalla con dedos temblorosos, se encendió sola. Una luz verde pálida iluminó la habitación con un resplandor enfermizo. Una línea apareció en la pantalla, formando una curva de ritmo cardíaco perfectamente estable, con picos regulares que subían y bajaban con la precisión de un corazón sano. Pero no había ningún paciente. No había ningún cuerpo vivo en esa habitación, solo yo, y lo que fuera que estaba conmigo en la oscuridad. La línea subió, formando un pico alto, bajó, creando un valle profundo. Se estabilizó en una meseta plana, y entonces, en la esquina superior de la pantalla, apareció una palabra que me quemó el pecho como si alguien hubiera presionado un hierro candente contra mi corazón. Valeria. No era el nombre del paciente que había muerto, no era el nombre de nadie del turno, no era un código médico ni una referencia técnica. Era mi nombre completo, escrito con esa fuente digital fría que usan los monitores médicos, brillando en verde contra el fondo negro de la pantalla, como si el aparato supiera exactamente quién era yo, como si me estuviera identificando, como si me estuviera marcando. Dije en voz baja, casi en un susurro, con la garganta tan seca que apenas podía formar las palabras. ¿Qué quieres? No sé por qué hablé, no sé a quién le estaba hablando, pero sentía que había algo en ese cuarto que podía escucharme, que estaba esperando que yo dijera algo, que rompiera el silencio con mi voz. La línea del monitor respondió inmediatamente. Un pico abrupto atravesó la pantalla, una elevación violenta que en un paciente real indicaría taquicardia severa, un corazón al borde del colapso. Y en ese mismo instante, la silla junto a la cama se movió, sin que nadie la tocara, sin ninguna explicación física. Se deslizó unos centímetros hacia atrás, arrastrándose contra el piso con un chirrido agudo que me atravesó los oídos como un cuchillo. Retrocedí tan rápido que me golpeé con la pared, sintiendo el impacto sordo contra mi espalda. El aire se volvió más pesado aún, tan denso que casi podía verlo, como si algo estuviera tratando de tomar forma frente a mí, de manifestarse, de hacerse visible. Cerré los ojos un segundo, apretándolos con fuerza, rogando que cuando los abriera todo hubiera vuelto a la normalidad, que hubiera sido solo un momento de delirio causado por el cansancio extremo. Pero al abrir los ojos, vi algo que me arrancó un grito que se quedó atrapado en mi garganta, incapaz de salir, ahogándome desde dentro. Había una enfermera parada en el rincón oscuro del cuarto, donde la luz del pasillo no alcanzaba a llegar. Una figura alta e inmoble que no había estado ahí un segundo antes. El uniforme era igual al mío, el mismo tono de azul, el mismo corte, pero había algo terriblemente equivocado en él. Se veía viejo, amarillento, desgastado por el tiempo. La tela estaba manchada con algo oscuro que podría haber sido sangre o simplemente suciedad acumulada durante décadas. La cofia blanca sobre su cabeza estaba torcida, ladeada de una manera que ninguna enfermera profesional permitiría, como si hubiera sido usada hace 30, 40, 50 años, en una época donde los hospitales eran diferentes, donde las prácticas médicas eran más brutales, donde la muerte visitaba estos pasillos con mucha más frecuencia. Su cuerpo era alto y delgado, demasiado delgado, como si los huesos bajo el uniforme fueran apenas palillos sosteniendo la tela. Y estaba completamente inmóvil, con esa inmovilidad absoluta que ningún ser humano vivo puede mantener, esa quietud perfecta que solo pertenece a las estatuas o a los cadáveres. Y su rostro, Dios mío, su rostro, no tenía rostro. El área donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca, todos los rasgos que hacen que una persona sea reconocible como humana, era solo una superficie lisa, pálida, sin forma, como si alguien hubiera borrado sus facciones o como si nunca las hubiera tenido. Era como mirar un maniquí inacabado, una escultura que el artista había abandonado antes de tallar los detalles finales.
Pero de alguna manera, de una manera que desafiaba toda lógica, yo podía sentir que me miraba. Podía sentir el peso de su atención clavada en mí, estudiándome, evaluándome, midiendo algo que yo no comprendía. Quise correr hacia la puerta. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que huyera, que saliera de ese cuarto antes de que fuera demasiado tarde. Pero mis piernas no obedecieron. Era como si mis pies estuvieran pegados al piso, como si algo invisible me sostuviera en el lugar, obligándome a presenciar lo que fuera que estaba a punto de suceder. La figura sin rostro inclinó la cabeza hacia un lado con un movimiento lento y antinatural, como si los huesos de su cuello crujieran con el esfuerzo, como si estuviera tratando de entenderme, de descifrar algo sobre mí. Luego levantó su mano derecha y pude ver que sus dedos eran exageradamente largos, finos como ramas de árbol seco, con articulaciones que parecían doblarse en ángulos incorrectos. Señaló hacia la cama vacía con uno de esos dedos imposibles, manteniéndolo extendido como una acusación muda. No entendí qué quería decir, no entendí qué me estaba mostrando. La cama estaba vacía, las sábanas perfectamente estiradas, sin ninguna indicación de que algo estuviera mal. Hasta que escuché una respiración profunda, rasposa, húmeda, saliendo desde debajo de la cama. Una respiración que sonaba como si viniera de pulmones llenos de líquido de alguien que se estaba ahogando lentamente en su propia muerte. Me agaché lentamente, con cada músculo temblando, sin querer mirar, pero incapaz de detenerme. Necesitaba saber, necesitaba confirmar lo que mi mente ya estaba gritándome. Y entonces las vi. 2 manos asomándose por el borde inferior del colchón, aferrándose a la estructura metálica de la cama. Manos frías, según podía ver por el tono azulado de la piel, moradas en las puntas de los dedos, donde la sangre ya no circulaba. Temblorosas, con un temblor que no era de vida, sino de algo más. Manos de alguien que había muerto, manos que reconocí de inmediato. Era el señor del cuarto 27, el paciente que había fallecido apenas horas antes. Pero no como lo había visto la última vez, no con esa expresión de paz que a veces trae la muerte. Estaba de rodillas bajo la cama, encogido en esa posición imposible, escondido como un niño que temía ser encontrado por algo terrible. Sus ojos estaban abiertos, completamente abiertos, vidriosos y sin vida, pero me miraban, o al menos estaban dirigidos hacia mí. No sabía si realmente podía verme, si seguía consciente de algo o simplemente imitaba un reflejo humano, un último eco de lo que había sido antes de morir. «Ayúdala», susurró con una voz que no debería poder existir, una voz imposible que salía de una garganta que ya no respiraba. Sonaba como si hablara a través de agua, cada palabra distorsionada y burbujeante, luchando por formarse en un órgano que ya no funcionaba. Yo no podía moverme, no podía respirar, no podía hacer nada excepto mirar esa imagen horrible de un hombre muerto escondido bajo una cama, mirándome con ojos vacíos, hablándome con una boca que debería estar silenciosa para siempre. «Ayúdala», repitió él, y esta vez su voz sonó más insistente, más desesperada. «Estás haciendo tu trabajo. Lleva horas atendiendo a los que ya no pueden gritar, a los que se quedaron atrapados entre un lado y el otro, a los que no entienden que ya terminó». Sentí náuseas subiéndome por la garganta. Las manos del hombre se estiraron hacia mí desde debajo de la cama, y al hacerlo, al ver sus brazos extendiéndose en mi dirección, noté algo que me heló aún más que su presencia muerta. Había marcas en sus muñecas, marcas profundas, moradas, con la forma exacta de dedos que se habían clavado en su carne. Dedos largos, dedos finos, los mismos dedos imposibles que la enfermera sin rostro tenía al final de sus manos esqueléticas. La figura en el rincón dio un paso hacia mí. No escuché el sonido del piso bajo su peso,
No hubo el crujido típico del linóleo viejo. Era como si no pesara nada, como si flotara a centímetros del suelo, deslizándose en lugar de caminar. Se acercó otro paso y luego otro, con esa lentitud deliberada que era más aterradora que cualquier movimiento rápido. Y otra vez señaló la cama con ese dedo imposiblemente largo. Y entonces, en un momento de claridad horrible, lo entendí. No quería que ayudara al paciente muerto. No estaba pidiéndome que hiciera algo por él. Quería que ocupara su lugar. Quería que me acostara en esa cama donde él había muerto. Quería que yo fuera la siguiente. La respiración se me rompió en pedazos irregulares. El pánico estalló en mi pecho como una bomba. Corrí hacia la puerta con toda la fuerza que tenía. La abrí de un tirón tan violento que casi arranqué el pomo y salí al pasillo con tanta fuerza que casi me caigo al tropezar con mis propios pies. Las luces del corredor parpadeaban violentamente ahora, encendiéndose y apagando en un ritmo errático que hacía que todo pareciera una película antigua y dañada. Sentía que la enfermera sin rostro venía detrás de mí, a centímetros de mi espalda, con esas manos largas a punto de cerrarse alrededor de mi cuello. Podía sentir su presencia persiguiéndome, esa frialdad antinatural siguiéndome por el pasillo como una sombra que hubiera cobrado sustancia. Corrí hacia la estación de enfermería donde Ana, mi compañera de turno, estaba limpiando una mesa, completamente ajena a todo lo que acababa de suceder. «¿Qué pasó?», preguntó alarmada al verme. Debía verme terrible, pálida como un fantasma, temblando de pies a cabeza, con los ojos tan abiertos que probablemente parecía que había visto algo indescriptible. Intenté hablar, pero mi voz salió quebrada, apenas audible. «Ella», logré decir, «vino por mí». Ana frunció el ceño, confundida. «¿Quién?». No tuve tiempo de responder, no tuve tiempo de explicarle lo que había visto, lo que había sentido, lo imposible que acababa de presenciar. Porque en ese momento el monitor central de la estación de enfermería se encendió solo. La pantalla que normalmente muestra los signos vitales de todos los pacientes del piso cobró vida con un brillo verde enfermizo. Y ahí, en la lista de habitaciones, uno de los cuartos marcaba ritmo cardíaco activo, un corazón latiendo con fuerza, con regularidad. El cuarto 27, el cuarto vacío. El cuarto donde acababa de ver cosas que no deberían existir. Ana se quedó paralizada, mirando la pantalla con incredulidad. «Eso no es posible», murmuró, y su voz sonaba pequeña, asustada, como si finalmente estuviera comprendiendo que algo estaba muy mal en ese hospital, en ese piso, en esa noche. El trazado del monitor comenzó a acelerarse, como un corazón latiendo con desesperación, con pánico, como si alguien estuviera corriendo, o luchando, o muriendo. Los pasillos se oscurecieron de repente, como si alguien hubiera cortado la electricidad principal. Un viento helado recorrió toda la unidad, viniendo de ninguna parte, porque no había ventanas abiertas, no había puertas que pudieran crear corrientes de aire. Movió las cortinas de los cuartos, esparció los papeles de la estación de enfermería, hizo que todo se agitara, como si algo hubiera pasado corriendo entre ellos a una velocidad imposible, como si una presencia invisible hubiera atravesado el pasillo llevándose consigo el aire mismo. Y entonces la escuché nuevamente. Esa voz, mi voz, pero con un eco que no pertenecía al mundo de los vivos, con una resonancia que sonaba como si viniera desde muy lejos y muy cerca al mismo tiempo, como si se originara en múltiples lugares a la vez. «Valeria», dijo la voz, y mi nombre sonaba diferente en esa boca que no era la mía. «Ven, no terminé contigo, todavía tenemos trabajo que hacer, todavía hay pacientes esperando». Sentí cómo mis rodillas cedían, cómo toda la fuerza abandonaba mi cuerpo de golpe. Ana me sostuvo antes de que cayera al piso, sus brazos rodeándome con fuerza, mientras yo trataba de no desmayarme,
de no perder la conciencia, que parecía ser lo único que me mantenía a salvo de lo que fuera que me perseguía. Y detrás de nosotras, al final del pasillo largo y oscuro, la figura de la enfermera sin rostro apareció bajo la luz parpadeante. No caminó hasta ahí, simplemente estaba. Un momento, el pasillo estaba vacío, y al siguiente, ella ocupaba ese espacio, como si hubiera saltado de un lugar a otro sin necesidad de recorrer la distancia entre ellos. Me miraba, o al menos estaba dirigida hacia mí, con esa atención horrible de algo que ha elegido su objetivo y no va a desistir. Ana susurró junto a mi oído y podía sentir cómo temblaba. ¿Por qué está viéndote así? ¿Quién es esa mujer? Valeria, ¿quién es? Yo no tenía respuesta. No sabía qué era esa cosa. No sabía qué quería realmente de mí. Solo sabía que cada fibra de mi ser me gritaba que me alejara, que huyera, que nunca regresara a ese hospital. La figura sin rostro levantó su mano lentamente, con una deliberación que hacía el gesto aún más amenazante. Sus dedos largos se extendieron y con la palma hacia arriba hizo un gesto de invitación, como quien le dice a alguien que se acerque, que no tenga miedo, que todo va a estar bien. Era un gesto casi amable en su ejecución, pero había algo profundamente equivocado en él, algo que transformaba esa invitación en una amenaza silenciosa. El monitor del cuarto 27 marcó un último pico en la pantalla, un ascenso vertical que atravesó todo el gráfico, y luego se hizo línea muerta. Ese sonido continuo y plano que todos los médicos y enfermeras conocemos demasiado bien, ese pitido que significa que un corazón ha dejado de latir. Pero la puerta del cuarto se abrió lentamente, chirriando en las bisagras oxidadas, como si alguien desde dentro hubiera girado el pomo y estuviera invitando a pasar, esperando que yo aceptara esa invitación macabra. Esa noche entendí algo que cambió para siempre mi percepción de mi trabajo, de ese hospital, de la muerte misma. Entendí que no todos los que trabajan en un hospital están vivos, que hay turnos que no aparecen en los registros oficiales, turnos que no tienen horario de entrada ni de salida, turnos que se extienden eternamente en la oscuridad de las madrugadas, que hay enfermeras que atienden a los pacientes que murieron pero que todavía no entienden que deben irse, que están atrapados en ese limbo terrible entre la vida y lo que viene después. Y entendí algo aún peor, que algunas de esas enfermeras buscan reemplazo, que cuando se cansan de caminar por esos pasillos vacíos, de atender a esos pacientes fantasmales, buscan a alguien vivo que pueda ocupar su lugar, alguien que todavía tiene energía, que todavía tiene vida que dar, que puede continuar el trabajo que ellas ya no pueden soportar. Desde entonces, cada vez que piso el pasillo del tercer piso a las 3 de la mañana, veo una sombra caminando detrás de mí. No directamente, nunca directamente. La veo por el rabillo del ojo, en los reflejos de las ventanas, en las superficies brillantes de los monitores apagados, imitando mis pasos con exactitud perfecta, imitando mi respiración, inhalando cuando yo inhalo, exhalando cuando yo exhalo, imitando mi vida, como si estuviera estudiándome, como si estuviera aprendiendo a ser yo, esperando el momento exacto en el que yo cometa un error, en el que baje la guardia, en el que entre en el cuarto equivocado a la hora equivocada, esperando para ocupar mi lugar en su turno, para cambiarme por ella, para liberarse finalmente de esa existencia eterna en los pasillos oscuros del hospital. Y cada noche, cada maldita noche, siento que está un poco más cerca, que la distancia entre nosotras se acorta, que pronto, muy pronto, cuando voltee a mirar mi reflejo en una ventana, no seré yo quien me mire de vuelta. Si esta historia te dejó la piel de gallina, si ahora vas a pensar 2 veces antes de trabajar el turno nocturno en un hospital, si sentiste ese frío recorriéndote la espalda mientras escuchabas, entonces hazme un favor, suscríbete a este canal ahora mismo y dale like a este video. Cada suscripción me ayuda a seguir investigando estos casos reales de terror que ocurren en hospitales de México, historias que el personal médico vive, pero que rara vez se atreve a contar. Activa la campanita de notificaciones porque subo contenido nuevo todos los días.
Mañana te voy a contar lo que pasó en el sótano de ese mismo hospital, cuando un camillero bajó a la morgue a las 4 de la mañana y encontró todas las gavetas abiertas y los cuerpos sentados en sus mesas, mirando hacia la puerta, como si hubieran estado esperando a que alguien bajara. Te lo prometo, lo del cuarto 27 te va a parecer nada comparado con lo que descubrió ahí abajo. Comparte este video con alguien que trabaje en el turno nocturno. Pregúntale si alguna vez ha sentido que algo lo sigue por los pasillos. Pregúntale si ha visto sombras que no deberían estar ahí. Las respuestas que obtengas te van a helar la sangre, porque estas cosas pasan más seguido de lo que imaginas. Y déjame un comentario contándome, ¿alguna vez has trabajado de noche en un hospital? ¿Has visto cosas que no puedes explicar? ¿Has sentido que algo te observa desde los cuartos vacíos? Quiero leer tus experiencias. Quiero saber si hay más personas como yo que saben que hay algo más en esos pasillos además de pacientes y personal médico. Nos vemos mañana con un nuevo caso que te quitará el sueño. Y recuerda, si alguna vez trabajas el turno de las 3 de la mañana y sientes que algo camina detrás de ti, si escuchas tus propios pasos llegando medio segundo tarde, si ves una sombra que imita cada uno de tus movimientos, no voltees, no mires directamente.